Mírenlo bien, dijo Adriana, levantando la copa de vino tinto frente a toda la mesa. Este es el hombre al que todos ustedes llaman bueno. El hombre paciente, el esposo perfecto, el padre sacrificado. Pero la verdad es mucho más simple, Martín no es bueno. Martín es cómodo. El restaurante entero quedó en silencio. No fue un silencio inmediato, sino uno que se extendió poco a poco, como una mancha oscura sobre un mantel blanco. Primero callaron los de la mesa familiar. Luego, las parejas cercanas dejaron de hablar. Después, incluso el pianista, sentado junto al ventanal, perdió una nota y bajó la mirada hacia las teclas. Martín Salgado permaneció sentado, con las manos juntas sobre las piernas, como si alguien le hubiera ordenado no moverse. Tenía 59 años, el cabello gris cuidadosamente peinado hacia atrás y un traje azul oscuro que le quedaba un poco amplio, no porque fuera viejo, sino porque en los últimos meses había adelgazado demasiado. Frente a él, Adriana sonreía. No era una sonrisa alegre. Era una sonrisa de triunfo. A su derecha estaba su hija mayor, Clara, con los brazos cruzados y una expresión incómoda que no alcanzaba a ser compasión. A su izquierda, su hijo menor, Iván, miraba la pantalla de su teléfono, fingiendo que aquello no le importaba. Más allá, en la misma mesa, estaban dos amigas de Adriana, un socio del despacho donde ella trabajaba, la hermana de ella y varios invitados que habían ido creyendo que se trataba de una cena elegante por el aniversario número 35 de matrimonio. 35 años. Martín había reservado aquella mesa con 3 semanas de anticipación. Había elegido el restaurante La Casa del Olivo porque Adriana, durante los primeros años de matrimonio, solía decir que allí se comía el mejor cordero de toda la ciudad. Había pedido flores discretas. Había encargado un postre especial. Incluso había llevado en el bolsillo interior de su saco una pequeña caja de terciopelo con unos pendientes de perla. No eran caros. No podían serlo. Pero eran parecidos a los que Adriana había perdido en un viaje a Sevilla cuando todavía reía con él. Ahora, en cambio, ella lo miraba como se mira una silla rota que estorba en medio del salón. Adriana, murmuró Martín, con una voz tan baja que apenas llegó hasta el borde de la mesa. Por favor. No aquí. Ella soltó una carcajada seca. ¿No aquí? ¿Y dónde, Martín? ¿En la cocina, mientras lavas platos como si eso fuera una hazaña? ¿En el pasillo, mientras te escondes para no molestar? ¿En nuestra habitación, donde hace años dejaste de ser mi marido y te convertiste en una sombra? Alguien en la mesa respiró con fuerza. La hermana de Adriana, Beatriz, bajó la vista al plato. Clara se removió en la silla. Iván, sin levantar la cabeza, murmuró. Mamá, ya basta. Pero lo dijo sin fuerza. Adriana giró apenas el rostro hacia su hijo. No, Iván. Hoy no basta. Hoy se dice la verdad. Martín sintió que el cuello de la camisa se le cerraba alrededor de la garganta. Había imaginado muchas formas de dolor a lo largo de su vida, pero ninguna como aquella, la de ser desnudado en público por la persona a la que había protegido durante décadas. El camarero que los atendía, un hombre joven de unos 30 años con chaleco negro y mirada atenta, se quedó inmóvil a pocos metros, sosteniendo una jarra de agua. Sus ojos se cruzaron por un instante con los de Martín. Había en ellos algo extraño. No simple pena. No curiosidad. Algo parecido al reconocimiento. Pero Martín no pudo pensar en eso. Adriana dejó la copa sobre la mesa con un golpe suave. He decidido pedir el divorcio, anunció. Las palabras no gritaron. No hicieron falta. Cayeron sobre la mesa como una sentencia. Martín no parpadeó. Durante unos segundos,
Todo lo que escuchó fue el zumbido bajo del aire acondicionado, el roce de unos cubiertos en una mesa lejana y el latido desordenado de su propio corazón. Había esperado una discusión. Había esperado frialdad. Incluso había esperado que Adriana olvidara el aniversario, como había olvidado tantas fechas en los últimos años. Pero no aquello. No delante de sus hijos. No delante de extraños. No mientras él llevaba en el bolsillo un regalo envuelto con torpeza y esperanza. Te lo iba a decir en casa, continuó Adriana. Pero pensé que era mejor hacerlo aquí. Con testigos. Para que después no digas que exagero, que invento cosas o que soy cruel. Martín levantó la vista lentamente. Nunca dije que fueras cruel. Adriana se inclinó hacia adelante. Claro que no. Tú nunca dices nada. Esa es tu especialidad. Callar. Callar cuando hay que decidir. Callar cuando hay que actuar. Callar cuando un hombre de verdad pondría orden en su vida. Una de sus amigas, Patricia, dejó escapar un suspiro teatral. Adri, tranquila. No, Patricia. Ya me cansé de estar tranquila. Martín miró alrededor. Un matrimonio mayor, sentado cerca del ventanal, los observaba con disimulo. Un niño dejó de comer helado. El pianista retomó la melodía, pero ahora sonaba torpe, temblorosa, como si también él estuviera avergonzado. Entonces ocurrió algo que Martín no esperaba. El camarero se acercó. No lo hizo de inmediato ni con torpeza. Caminó con la calma profesional de quien trae una cuenta o retira una copa. Pero al llegar junto a Martín, no miró a Adriana. Tampoco miró a los invitados. Se inclinó apenas, dejó una servilleta doblada junto al plato intacto de Martín y, debajo de ella, deslizó un pequeño papel blanco. Perdone, señor Salgado, dijo en voz baja. Me pidieron que le entregara esto exactamente ahora. Martín frunció el ceño. ¿Quién? El camarero dudó. Y en esa duda hubo miedo. La persona dijo que usted entendería. Adriana chasqueó la lengua. ¿Qué es esto ahora? ¿Un numerito dramático? Martín, por favor, no me digas que contrataste a alguien para hacer una escena sentimental. Pero Martín ya no la escuchaba. Con dedos rígidos, tomó el papel. Era una nota doblada en 4 partes. El borde estaba ligeramente manchado, como si alguien la hubiera guardado durante mucho tiempo en un cajón húmedo. No había firma visible por fuera. Solo su nombre escrito con tinta azul. Martín. Al ver esa letra, algo se movió dentro de él. No era la letra de Adriana. No era la de sus hijos. Era una letra que no veía desde hacía 17 años. Abrió la nota despacio. La primera línea hizo que su rostro perdiera todo color. No firmes nada esta noche. Adriana te ha mentido durante años. La casa del olivo nunca dejó de ser tuya. Martín sintió que el mundo se inclinaba. Sus ojos bajaron a la segunda línea. Y lo que ella está a punto de quitarte, legalmente no le pertenece. Por primera vez en toda la noche, Adriana dejó de sonreír. ¿Qué dice ese papel? Preguntó. Martín no respondió. Porque para entender cómo una simple nota doblada pudo cambiarlo todo, hay que volver atrás. Mucho atrás. A los años en que Martín Salgado todavía no era un hombre silencioso, y Adriana Rivas todavía no había aprendido a mirarlo como si fuera menos que nadie. Martín nació en una familia humilde, en un barrio antiguo donde las fachadas parecían cansadas y las ventanas siempre olían a sopa, jabón y lluvia. Su padre, Eusebio, había sido carpintero. Su madre, Teresa, cosía uniformes escolares para completar los ingresos. No tenían mucho,
pero en aquella casa pequeña nunca faltaban dos cosas: pan caliente los domingos y respeto en la mesa. Eusebio solía decirle: un hombre no vale por lo que grita, hijo. Vale por lo que sostiene cuando nadie lo mira. Martín creció creyendo eso. No era el más fuerte ni el más atrevido. Pero era constante. Aprendió a arreglar cerraduras, a lijar madera, a cargar bolsas sin quejarse, a levantarse temprano incluso cuando el cuerpo pedía una hora más. Mientras otros muchachos soñaban con coches rápidos y dinero fácil, Martín soñaba con tener un pequeño taller, casarse con una mujer buena y formar una familia donde nadie tuviera que medir sus palabras por miedo. Conoció a Adriana a los 23 años, una tarde de noviembre, en la biblioteca municipal. Ella estudiaba administración de empresas. Tenía el cabello negro, largo, brillante, y hablaba con una seguridad que a Martín le parecía fascinante. No pedía permiso para ocupar espacio. Se sentaba como si el mundo le debiera una explicación y miraba a los demás con una mezcla de inteligencia y desafío. A él le bastó verla discutir con un bibliotecario porque le habían reservado mal unos documentos para pensar que aquella mujer era distinta. Usted puede decirme que el sistema falló, decía Adriana. Pero yo no vine hasta aquí para escuchar excusas. Vine a estudiar. Martín, que estaba cerca arreglando una mesa coja por encargo del municipio, sonrió sin querer. Ella lo vio. ¿Le causa gracia? Martín negó con la cabeza, todavía sonriendo. No. Me causa admiración. Adriana lo miró con desconfianza. ¿Admiración? Sí. La mayoría se queda callada cuando le dan una mala respuesta. Ella sostuvo su mirada durante unos segundos. Luego, contra todo pronóstico, sonrió. ¿Y usted no se queda callado? Martín bajó la vista hacia la mesa que estaba reparando. Depende de lo que esté en juego. Años después, recordaría esa frase como una ironía triste. Empezaron a verse con frecuencia. Adriana era ambiciosa, brillante, impaciente. Martín era tranquilo, detallista, protector. Ella decía que él le daba paz. Él decía que ella le daba dirección. Durante los primeros años, parecían equilibrarse. Él la acompañaba cuando estudiaba de noche. Le llevaba café. Le arreglaba la vieja máquina de escribir. Ella le leía en voz alta sus planes: abrir una consultora, invertir, construir una vida grande, no resignarse a lo pequeño. No quiero vivir contando monedas, Martín, le decía, apoyando la cabeza en su hombro. Yo nací para más. Entonces vamos por más, respondía él. Y lo decía de verdad. Cuando se casaron, no hubo una gran fiesta. Apenas una ceremonia sencilla, arroz en la puerta del registro civil y una comida familiar en un restaurante pequeño del centro. Teresa lloró todo el tiempo. Eusebio le puso a Martín una mano en el hombro y le dijo al oído: cuídala, pero no te pierdas cuidándola. Martín no entendió entonces. Pensó que su padre hablaba de sacrificios normales: trabajar más, dormir menos, ahorrar, ceder en discusiones sin importancia. No imaginó que algún día esa frase sería una advertencia. Los primeros años fueron duros, pero hermosos. Alquilaron un apartamento pequeño sobre una panadería. El olor a masa dulce entraba cada mañana por la ventana. Adriana trabajaba en una oficina contable. Martín había abierto, con ayuda de su padre, un taller de muebles a medida. No era grande, pero tenía clientes fieles. Él diseñaba mesas, restauraba armarios antiguos, tallaba cabeceras de cama. Sus manos creaban belleza con paciencia. Adriana admiraba eso al principio. Tú haces que las cosas rotas parezcan nobles otra vez, le dijo una noche, mirándolo barnizar una cómoda antigua. Martín se rió.
Eso intento. Ella se acercó, le manchó la mejilla con barniz y lo besó. Nunca cambies. Pero la vida cambia incluso cuando uno no quiere. La primera grieta apareció cuando Adriana quedó embarazada de Clara. El embarazo fue complicado. Ella tuvo que dejar temporalmente su trabajo y eso la enfureció. Martín empezó a aceptar más encargos. Trabajaba de día en el taller y por la noche reparaba muebles en casas de clientes. Llegaba con las manos agrietadas, la espalda dura, los ojos rojos de cansancio. Aún así, preparaba té para Adriana, le masajeaba los pies hinchados y le decía que todo estaría bien. Clara nació una madrugada lluviosa. Cuando Martín la sostuvo por primera vez, sintió que algo en su pecho se abría como una ventana. Era pequeña, arrugada, furiosa, viva. Adriana lloraba en la cama del hospital, agotada. «Prométeme que nunca le faltará nada», susurró ella. Martín besó la frente de su hija. «Te lo prometo». Cumplió esa promesa con una devoción casi religiosa. 3 años después nació Iván. Para entonces, Adriana ya había regresado al mundo laboral con más fuerza. Había conseguido empleo en una firma de inversiones. Ganaba bien, vestía elegante, hablaba de clientes, de estrategias, de crecimiento. Martín, en cambio, empezó a cerrar el taller algunas tardes para cuidar a los niños porque no confiaban en niñeras y Adriana decía que su carrera estaba en un punto crítico. «Solo será por un tiempo», le aseguró ella. «Cuando yo ascienda, podremos contratar ayuda y tú volverás a dedicarte al taller como antes». Martín aceptó. El tiempo se convirtió en meses. Luego en años. Al principio no le pesó. Amaba estar con Clara e Iván. Les preparaba desayunos con formas divertidas, los llevaba al colegio, les curaba rodillas raspadas, escuchaba sus miedos nocturnos. Aprendió a hacer trenzas, a coser disfraces escolares, a distinguir llantos de hambre, sueño o tristeza. Adriana subía. Martín sostenía. Ella empezó a llegar tarde, con olor a perfume caro y cansancio orgulloso. Hablaba de reuniones, de viajes, de socios importantes. Martín la escuchaba con admiración sincera. Le servía la cena caliente y asentía. «Lo lograste, Adri. Te dije que ibas a llegar lejos». Ella sonreía, pero cada vez con menos ternura. «Sí. Pero falta mucho». A medida que Adriana ganaba poder, algo en ella se endureció. Dejó de pedir y empezó a ordenar. Dejó de agradecer y empezó a asumir. Martín ya no era el esposo que la acompañaba, sino el hombre que debía estar disponible para facilitarle la vida. «Mañana necesito que lleves el coche al taller». «Claro». «Y cancela tu entrega de la tarde. Tengo una comida con clientes y no puedo buscar a Iván». «Está bien, lo arreglo». «También llama al banco». «No entiendo por qué no has pagado todavía la tarjeta». «Pensé que tú». «Martín, por favor. No puedo estar en todo». Él empezó a decir «está bien» con demasiada frecuencia. Cada «está bien» parecía pequeño, inofensivo. Pero juntos construyeron una jaula. Cuando murió Eusebio, Martín heredó el viejo local donde había funcionado el taller familiar. También recibió unos ahorros modestos y una libreta llena de dibujos de muebles hechos por su padre. Ese local estaba ubicado en una calle que, con los años, se volvió valiosa. Cerca abrieron galerías, cafeterías de lujo, restaurantes modernos. Un empresario quiso comprarlo. Adriana insistió. «Véndelo. Ese taller solo te ata al pasado». Martín se resistió. «Era de mi padre». «Tu padre ya no está, Martín. Y nosotros necesitamos pensar en el futuro». «No quiero venderlo».
Ella lo miró como si acabara de descubrir una debilidad vergonzosa. ¿Y qué vas a hacer? ¿Volver a cortar madera como antes? ¿A estas alturas? No seas sentimental. Martín guardó silencio. No vendió el local. Pero tampoco volvió a abrir el taller. Lo dejó cerrado, pagando impuestos con discreción, visitándolo algunos domingos para limpiar el polvo, tocar las herramientas de su padre y recordar quién había sido antes de convertirse en una extensión doméstica de la carrera de Adriana. Años después, ese local sería parte de una verdad que Adriana nunca imaginó. Pero entonces, la vida siguió. Clara creció admirando a su madre. La veía salir con trajes impecables, hablar por teléfono en inglés, resolver problemas con una frialdad que parecía inteligencia superior. A Martín lo veía en la cocina, en el supermercado, en las reuniones escolares. Lo quería, sí, pero con esa ternura distraída con que los hijos a veces quieren al padre que siempre está, como si su presencia estuviera garantizada por la naturaleza. Iván, más sensible de niño, fue distinto durante un tiempo. Se dormía esperando que Martín le contara historias. Le pedía que no apagara la luz. Se aferraba a su mano en los hospitales, en los exámenes, en los días de fiebre. Pero la adolescencia también lo cambió. Adriana empezó a decir cosas delante de ellos. Pequeñas frases. Pequeñas heridas. Pregúntale a tu padre, él tiene tiempo de sobra. No hagas como Martín, Clara. Tú sí debes aprender a defenderte en la vida. Iván, por favor, no seas tan blando. Ya tengo suficiente con uno en casa. Al principio, Martín sonreía incómodo. Después bajaba la mirada. Finalmente, dejó de reaccionar. Ese fue su error más grande, creer que el silencio evitaría el daño. No lo evitó. Solo enseñó a los demás que podían herirlo sin consecuencias. Cuando Adriana cumplió 50 años, organizó una fiesta elegante. Invitó a empresarios, abogados, políticos locales. Martín pasó 3 días coordinando proveedores, revisando flores, acomodando mesas, asegurándose de que la música fuera la correcta. Durante la fiesta, Adriana subió al escenario improvisado para agradecer. Nada de esto habría sido posible sin mi esfuerzo, dijo, sonriendo ante los aplausos. He trabajado desde abajo, sola, construyendo cada paso. Martín, desde el fondo del salón, aplaudió también. Nadie notó que sus ojos se humedecieron. Esa noche, cuando todos se fueron y él recogía copas vacías, Adriana apareció en la puerta de la cocina. La fiesta estuvo bien, dijo. Martín levantó la vista. Me alegra. Aunque el centro de mesa principal estaba demasiado bajo. Ya te había dicho que quería algo más alto. Él tragó saliva. Lo siento. Pensé que así los invitados podrían verse mejor. Adriana suspiró. Ese es tu problema, Martín. Siempre pensando en detalles pequeños. Nunca en grande. Él quiso responder. Quiso decirle que había pasado media vida pensando en grande por ella, aunque eso lo hubiera vuelto pequeño a sus propios ojos. Pero solo dijo. Para la próxima lo tendré en cuenta. La próxima. Siempre había una próxima humillación esperando. Los años siguientes fueron una lenta pérdida de territorio. Primero, Adriana tomó control absoluto de las cuentas. Después, vendió un pequeño terreno que Martín había comprado antes del matrimonio, asegurándole que era necesario para una inversión familiar. Confía en mí, le dijo. Yo sé mover el dinero. Él firmó. Luego refinanció la casa. Él firmó. Después lo convenció de poner varias propiedades a nombre de una sociedad por protección fiscal. Él firmó. No porque fuera tonto. No porque no entendiera.
sino porque confiaba en la mujer con la que había compartido una vida. Porque creer que Adriana podía dañarlo deliberadamente habría sido aceptar que 30 años de amor estaban construidos sobre una mentira. Y Martín todavía no estaba preparado para eso. El cambio definitivo ocurrió cuando Adriana conoció a Sebastián Leiva. Sebastián tenía 42 años, sonrisa de anuncio publicitario y una forma de moverse que hacía que todos le abrieran paso. Era consultor financiero, o eso decía. Apareció primero como asesor externo de la firma donde Adriana ya ocupaba un cargo directivo. Luego empezó a asistir a cenas. Después, a llamadas nocturnas. Más tarde, a viajes de trabajo. Martín notó el cambio antes de querer reconocerlo. Adriana volvió a comprar ropa más atrevida. Cambió de perfume. Empezó a ir al gimnasio con una disciplina que jamás había tenido. Sonreía al mirar el teléfono. Se encerraba en el baño para responder mensajes. Y cuando Martín entraba en una habitación, ella colocaba la pantalla boca abajo. Una noche, mientras él doblaba camisas recién planchadas, la escuchó reír en el balcón. No era una risa social. Era una risa íntima. La misma risa que hacía años no le regalaba a él. No, Sebastián, no puedo hablar ahora, susurró ella. Está aquí. Martín sintió que una camisa blanca se le resbalaba de las manos. Se quedó quieto. Adriana entró minutos después, seria, como si nada hubiera pasado. ¿Con quién hablabas?, preguntó él. Ella arqueó una ceja. Con un cliente. Escuché un nombre. Entonces también escuchaste que era una llamada de trabajo. Adriana. Ella lo interrumpió con una mirada helada. No empieces con inseguridades a tu edad, Martín. Te queda muy mal. Él bajó la vista. Y ella ganó otra vez. Pero esa noche Martín no durmió. Se quedó mirando el techo hasta que el amanecer pintó de gris la habitación. No lloró. No gritó. No revisó el teléfono de Adriana. Solo sintió, por primera vez, una pregunta que le atravesó el pecho con una calma aterradora. ¿Qué queda de mí? A la mañana siguiente, mientras preparaba café, Clara llamó. Papá, mamá me dijo que estás raro. Martín sostuvo la taza con ambas manos. No estoy raro, hija. Solo cansado. Bueno, pero no le hagas escenas. Mamá tiene demasiado estrés. La frase lo golpeó más de lo que esperaba. ¿Escenas? Ya sabes a qué me refiero. A veces eres demasiado sensible. Martín miró por la ventana. En la calle, un hombre caminaba con su perro. Una mujer abría una floristería. La vida seguía con una indiferencia cruel. Sí, dijo finalmente. Tal vez. Clara suspiró al otro lado. No te pongas así, papá. Solo digo que mamá necesita paz. Paz. Todos querían paz de él. Pero nadie se preguntaba qué guerra llevaba por dentro. Iván fue más directo semanas después. Habían quedado para almorzar, pero llegó tarde y con prisa. Apenas se sentó, miró el menú y dijo: Papá, necesito pedirte algo. Martín sonrió con alivio. Su hijo necesitaba algo. Eso, al menos, lo hacía sentir útil. Dime. Mamá me comentó que todavía tienes algunos papeles del local del abuelo. La sonrisa de Martín se apagó. ¿Qué papeles? No sé. Escrituras, recibos, esas cosas. Sebastián dice que podrían servir para estructurar una operación. ¿Sebastián? Iván se encogió de hombros. Sí. Está ayudando a mamá con inversiones. Parece que sabe mucho.
Martín dejó el vaso de agua sobre la mesa. Ese local no se toca. Iván levantó la vista, sorprendido por el tono. Papá, no seas complicado. No estoy siendo complicado. Es un local viejo. Cerrado. No produce nada. Martín sintió que algo antiguo y digno se le despertaba en el pecho. Era de mi padre. Iván suspiró como si hablara con un niño. Siempre lo mismo. Mamá tiene razón. Te aferras a cosas muertas. Martín se quedó mirándolo. Durante un segundo no vio al joven adulto vestido con camisa cara y reloj moderno. Vio al niño que le pedía que revisara debajo de la cama porque temía a los monstruos. Y pensó, con una tristeza imposible de explicar, que tal vez los monstruos siempre habían estado en casa, creciendo en silencio, alimentados por cada humillación que él no se atrevió a detener. No voy a entregar esos papeles, dijo. Iván apartó la mirada. Entonces no te quejes después si mamá toma decisiones sin consultarte. Aquel almuerzo terminó pronto. Martín caminó de regreso bajo un cielo nublado, sintiendo que la ciudad entera se había vuelto ajena. Entró al viejo local de su padre por primera vez en meses. La persiana metálica chirrió al subir. Dentro olía a polvo, madera dormida y aceite viejo. Encendió la luz. Todo seguía allí, la mesa de trabajo, las herramientas colgadas, una silla sin terminar, cajas con tornillos, barnices secos. En una pared, aún estaba el calendario de hacía 18 años, detenido en marzo, como si el tiempo hubiera decidido respetar aquel lugar. Martín pasó la mano sobre el banco de carpintero. Perdóname, papá, susurró. No sabía exactamente por qué pedía perdón. Por abandonar el taller. Por permitir que su familia lo mirara con desprecio. Por haber confundido amor con desaparición. Se sentó en una silla vieja y permaneció allí hasta que oscureció. Esa tarde encontró algo. No lo buscaba. Al mover una caja de planos antiguos, cayó al suelo un sobre amarillento con el nombre de Eusebio escrito a mano. Dentro había documentos del local, recibos, una copia antigua de una sociedad mercantil y una carta de su padre. Martín leyó solo las primeras líneas antes de sentir un nudo en la garganta. Hijo, hay cosas que uno guarda no por desconfianza, sino porque el futuro a veces llega con caras que no esperamos. No pudo seguir. Guardó el sobre en su chaqueta y salió del local con el presentimiento de que había tocado la punta de algo más grande. Pero no tuvo tiempo de investigarlo. Porque esa misma noche, Adriana le anunció la cena de aniversario. El viernes iremos a la Casa del Olivo, dijo, sin levantar la vista del teléfono. Martín se quedó quieto en la cocina. ¿La Casa del Olivo? Sí. Reservé una mesa grande. Pensé que podríamos cenar solos. Adriana soltó una risa breve. ¿Solos? Martín, por favor. ¿Para qué? Vendrán Clara, Iván, Beatriz, Patricia y algunos amigos. Será más agradable. Él quiso decirle que ese aniversario era de los dos. Que había comprado unos pendientes. Que, pese a todo, todavía guardaba una pequeña esperanza absurda de recuperar algo. Pero Adriana añadió. Además, tengo algo importante que anunciar. Martín la miró. ¿Qué cosa? Ella sonrió sin mirarlo. Ya lo sabrás. Esa sonrisa debió advertirle. Durante los 3 días siguientes, la casa se llenó de una tensión invisible. Adriana hablaba más de lo habitual por teléfono. Clara llamaba a su madre, pero no a él. Iván pasó por la casa para llevarse unas carpetas y evitó quedarse a tomar café. Sebastián envió flores a Adriana con una tarjeta que ella escondió demasiado tarde. Martín alcanzó a leer 2 palabras. Por fin.
No preguntó. Ya no quería escuchar otra mentira. El viernes por la tarde, sacó del cajón la caja de terciopelo con los pendientes. La sostuvo largo rato en la mano. Pensó en no llevarla. Pensó en dejarla allí como símbolo de algo que ya no existía. Pero al final la guardó en el bolsillo interior del saco. No por Adriana. Por el hombre que él había sido. El hombre que aún era capaz de amar sin convertirse en cruel. Cuando llegaron al restaurante, Adriana iba impecable. Vestido negro, labios rojos, perfume intenso. Martín le abrió la puerta del coche. Ella bajó sin mirarlo. No hagas caras esta noche, murmuró. Necesito que todo salga bien. ¿Qué va a pasar esta noche? Adriana lo observó con una calma que le heló la sangre. Tu liberación, Martín. Aunque todavía no lo entiendas. Entraron. La casa del olivo brillaba con luces cálidas, paredes de piedra y estanterías llenas de botellas antiguas. En el centro del salón había un olivo real creciendo bajo una cúpula de cristal. Martín lo recordaba de los primeros años, cuando él y Adriana iban allí con poco dinero y pedían un solo postre para compartir. Algún día tendremos algo así, le había dicho ella entonces. ¿Un restaurante? Preguntó él, riendo. No. Algo nuestro. Algo que nadie pueda quitarnos. Qué extraña es la memoria. A veces guarda frases como cuchillos y espera años para devolverlas. La mesa estaba preparada al fondo. Clara ya había llegado. Iván también. Beatriz conversaba con Patricia. Había más personas de las que Martín esperaba. Entre ellas, Sebastián Leiva, vestido con traje gris y sonrisa perfecta. Martín se detuvo al verlo. Adriana le tocó el brazo, no con cariño, sino como advertencia. Compórtate. Sebastián se levantó. Martín, qué gusto verte. Le tendió la mano. Martín la miró un segundo antes de estrecharla. Sebastián. El hombre apretó con fuerza, demasiado tiempo. Adriana me ha hablado mucho de ti. Qué curioso, respondió Martín. A mí me habló muy poco de usted. La sonrisa de Sebastián vaciló apenas. Adriana clavó las uñas en el brazo de Martín. Cariño, no empieces. Cariño. La palabra sonó tan falsa que hasta Clara levantó la vista. Durante la primera hora, la cena transcurrió con una normalidad insoportable. Se sirvió vino. Hubo risas. Patricia contó anécdotas exageradas. Beatriz intentó hablar con Martín sobre temas sencillos, pero Adriana interrumpía cada vez que él empezaba una frase. Martín no sabe de eso. Martín nunca ha entendido esos asuntos. Martín prefiere cosas simples. Cada comentario era una piedrecita lanzada contra un vidrio ya agrietado. Martín comió poco. Bebió agua. Observó. Vio cómo Sebastián rozaba discretamente la mano de Adriana bajo la mesa. Vio cómo Clara lo notaba y fingía no verlo. Vio cómo Iván sonreía nervioso cada vez que Sebastián hablaba de inversiones. Vio cómo su familia entera parecía haber aceptado una versión de la realidad donde él era el obstáculo, el hombre viejo, el peso muerto. Entonces Adriana golpeó suavemente su copa con un cuchillo. Tin. 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 Las conversaciones se apagaron. Ella se puso de pie. Quiero agradecerles por estar aquí esta noche, comenzó. Muchos creen que celebramos 35 años de matrimonio. Pero en realidad celebramos algo mucho más importante. Martín sintió frío en las manos. Adriana continuó. Celebramos el valor de cerrar ciclos. De reconocer cuando una etapa terminó. De tener la valentía de decir, hasta aquí.
Clara cerró los ojos. Iván bajó la cabeza. Sebastián sonrió. Martín entendió. Y aún así, cuando Adriana pronunció las palabras, el dolor fue nuevo. Martín y yo nos divorciamos. Un murmullo recorrió la mesa. Beatriz se llevó una mano a la boca. Patricia fingió sorpresa. Pero sus ojos brillaban con morbo. Adriana no se detuvo. No ha sido una decisión fácil. Durante años sostuve esta familia, esta casa, nuestros proyectos. Martín, en cambio, eligió esconderse detrás de una bondad cómoda. Fue buen padre, sí. Nadie se lo quita. Pero un matrimonio necesita más que un hombre que sabe preparar sopa y doblar servilletas. Algunas personas del restaurante miraron hacia ellos. Martín sintió que cada palabra lo empujaba más abajo. Adriana, dijo Clara, en voz baja. Ya está. No, hija. Tú también necesitas entenderlo. Tu padre no es una víctima. Es un hombre que dejó que la vida pasara y luego esperó que todos lo aplaudiéramos por no estorbar. Martín levantó lentamente la mirada. Yo nunca pedí aplausos. Adriana se volvió hacia él. No. Pediste algo peor. Pediste lástima con cada silencio. La frase lo atravesó. Durante un instante, Martín estuvo a punto de levantarse e irse. Pero sus piernas no respondieron. No por cobardía. Por cansancio. Un cansancio tan antiguo que parecía formar parte de sus huesos. Adriana sacó una carpeta del bolso. Traje los documentos. No quiero alargar esto. La casa está a mi nombre, las cuentas principales también, las inversiones fueron gestionadas por mí. Sebastián ya revisó todo. Seré generosa contigo, Martín. Tendrás una cantidad mensual razonable mientras te adaptas. Sebastián adoptó una expresión seria, casi profesional. Es lo mejor para todos. Martín lo miró. ¿Para todos? Para evitar conflictos innecesarios, respondió Sebastián. Adriana abrió la carpeta y colocó unos papeles frente a Martín. Firma esta noche. Así terminamos con dignidad. Dignidad. La palabra cayó en la mesa como una burla. Martín miró los documentos. Vio cláusulas. Vio renuncias. Vio su nombre reducido a una firma en la última página. Vio 35 años convertidos en una salida ordenada, conveniente, limpia. Para ellos. Entonces, justo cuando Adriana empujó el bolígrafo hacia su mano, apareció el camarero. La servilleta. La nota. La letra del pasado. No firmes nada esta noche. Adriana te ha mentido durante años. La Casa del Olivo nunca dejó de ser tuya. Martín leyó la frase una vez. Luego otra. Y otra. Su respiración cambió. No fue un cambio visible para todos. Pero Adriana, que conocía sus silencios, lo notó. ¿Qué dice ese papel? Repitió, más tensa. Martín dobló la nota con cuidado. Durante 35 años, había bajado la mirada para evitar tormentas. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, levantó los ojos. Y no miró a Adriana con súplica. La miró con una calma que ella no supo interpretar. Dice, respondió él despacio, que tal vez esta noche no termina como tú pensabas. El silencio volvió a caer sobre la Casa del Olivo. Pero esta vez, no pesaba sobre Martín. Esta vez, pesaba sobre ella. Martín no supo cuánto tiempo pasó entre su frase y la primera reacción de Adriana. Quizá fueron 3 segundos. Quizá 10. Pero en ese silencio breve y afilado, algo cambió para siempre. No en el restaurante, no en los demás,
sino en él. Durante años, Martín había confundido la paz con la rendición. Había creído que callar era proteger, que no responder era evitar heridas, que soportar era amar. Pero allí, con aquella nota doblada entre los dedos, entendió una verdad dolorosa: su silencio no había salvado a nadie. Solo había permitido que otros escribieran su historia por él. Adriana fue la primera en moverse. Extendió la mano sobre la mesa. «Dame esa nota». No lo pidió. Lo ordenó. Como siempre. Martín miró su mano, dedos largos, uñas perfectas, anillo de diamantes que él había comprado después de 15 años de matrimonio vendiendo una colección completa de herramientas antiguas de su padre. Recordó cómo ella había sonreído al recibirlo. Recordó que esa sonrisa le pareció entonces suficiente recompensa. Ahora esa misma mano esperaba obediencia. Martín guardó la nota en el bolsillo interior del saco. No. La palabra fue breve, pero tuvo el peso de una puerta cerrándose. Adriana parpadeó, desconcertada. «¿Cómo dijiste?» «Dije que no». Clara levantó la mirada. Iván dejó el teléfono sobre la mesa. Beatriz contuvo la respiración. Sebastián inclinó apenas la cabeza, estudiando a Martín con una frialdad calculadora. Adriana soltó una risa falsa. «Martín, no hagas el ridículo. Ya has hecho suficiente esta noche». Él apoyó ambas manos sobre la mesa y se levantó lentamente. No lo hizo con furia. No golpeó nada. No gritó. Se puso de pie con una calma tan serena que resultó más inquietante que cualquier explosión. «No fui yo quien hizo el ridículo, Adriana». Ella se puso rígida. «Cuidado con lo que dices». «No. Cuidado tú con lo que has hecho». Por primera vez, el rostro de Adriana perdió su control perfecto. Fue apenas una grieta, la mandíbula apretada, la respiración un poco más rápida, los ojos endurecidos. Pero Martín la vio. La vio porque había pasado 35 años aprendiendo a leer sus gestos para anticiparse a sus cambios de humor. El camarero permanecía a unos pasos, inmóvil. Martín giró hacia él. «¿Quién le dio la nota?» El joven tragó saliva. «Un hombre mayor. Llegó esta tarde. Me pidió que se la entregara solo si la señora sacaba unos documentos». Adriana palideció. «¿Qué hombre?» El camarero miró a Martín, no a ella. Dijo llamarse Julián Robles. El nombre cayó sobre la mesa con más fuerza que una acusación. Martín sintió que el aire le faltaba. Julián Robles. No había escuchado ese nombre en años. Había sido el mejor amigo de su padre. También el antiguo administrador de un pequeño grupo de propiedades que Eusebio Salgado había comprado antes de morir. Un hombre discreto, casi invisible, que desapareció de la vida de Martín poco después del funeral, cuando Adriana comenzó a ordenar los asuntos familiares. «Eso es imposible», dijo Adriana demasiado rápido. «Julián está muerto». El camarero negó con la cabeza. «No, señora». El murmullo en el restaurante creció. Sebastián intervino por primera vez con voz baja. «Adriana, quizá convenga que hablemos de esto en privado». Pero Martín ya había oído suficiente. «¿Por qué dijiste que estaba muerto?» Adriana lo miró con furia. «No dije eso. Acabas de decirlo. Fue una forma de hablar». «No. Fue memoria». La palabra la golpeó. Martín sacó la nota de nuevo, pero no se la entregó. La sostuvo frente a sí como si fuera la primera pieza de un rompecabezas que por fin empezaba a revelar su imagen. «Durante años me dijiste que Julián Robles había vendido las últimas propiedades de mi padre para cubrir deudas.
Me dijiste que el viejo local no valía nada. Me dijiste que la casa del olivo había pasado a otros dueños antes de que pudiéramos reclamar nada. Me dijiste que mi padre había dejado problemas, no patrimonio. Adriana apretó los labios. Porque eso fue lo que ocurrió. Desde una mesa cercana, un hombre mayor se levantó. Tenía el cabello blanco, un bastón de madera oscura y un abrigo gris sobre los hombros. Había estado sentado solo junto a una columna, casi oculto por la sombra del olivo central. Nadie lo había notado. O quizá todos lo habían visto sin mirarlo. El hombre caminó despacio hacia la mesa. El camarero dio un paso atrás. Martín lo reconoció antes de que hablara. Más viejo, más delgado, con el rostro marcado por los años, pero era él. Julián Robles. No, Adriana, dijo el anciano con voz firme. Eso no fue lo que ocurrió. Adriana se quedó inmóvil. El color abandonó su rostro. Usted no debería estar aquí. Julián sonrió con tristeza. Esa frase confirma que debía venir. Martín sintió que las piernas le temblaban. Por un instante, el niño que había sido regresó a él, el niño que veía a Julián y a Eusebio conversar en el taller, rodeados de virutas de madera, hablando de negocios pequeños, de confianza, de futuro. Don Julián, susurró. Yo pensé que me había ido. Que había muerto. Que no quería saber nada de ti, completó el anciano. Eso quiso hacerte creer tu esposa. Adriana golpeó la mesa con la palma. Esto es absurdo. No voy a permitir que un viejo aparezca de la nada a inventar historias. Julián la miró con una calma implacable. No vine a inventar nada. Vine con documentos. Sebastián se puso de pie. Señor, esta es una reunión privada. No, dijo Julián. Era una emboscada privada en un restaurante que legalmente pertenece al hombre que ustedes pretendían despojar. El silencio fue absoluto. Clara abrió la boca, pero no dijo nada. Iván miró a su madre con una confusión que empezaba a mezclarse con miedo. Adriana soltó una risa dura. Eso es ridículo. Este restaurante pertenece a un grupo inversor. Correcto, respondió Julián. Grupo Olivar del Sur. Constituida hace 18 años. Accionistas fundadores, Eusebio Salgado y Julián Robles. Beneficiario final tras el fallecimiento de Eusebio, Martín Salgado. Con usufructo administrativo temporal cedido hasta localización del heredero y regularización fiscal. Martín cerró los ojos. Cada palabra era una campana sonando dentro de su cabeza. ¿Beneficiario final? Murmuró. Julián asintió. Tu padre compró este edificio cuando no valía casi nada. Primero fue almacén, luego bodega, después restaurante. Tú eras joven, recién casado. Eusebio no quería cargarte con responsabilidades antes de tiempo. Dejó todo preparado para que, cuando fueras mayor y tu familia estuviera estable, recibieras la propiedad y las rentas. Martín miró a Adriana. ¿Tú sabías esto? Ella no respondió. No hizo falta. Su silencio, por primera vez, no la protegió. Julián continuó. Cuando tu padre murió, yo intenté entregarte los documentos. Fui a tu casa 3 veces. Adriana me recibió. Me dijo que tú estabas enfermo, después que no querías saber nada de asuntos familiares, después que le habías dado poder para administrarlo todo. Mentira, dijo Martín. La voz le salió rota. Julián bajó la mirada. Lo sé ahora. Entonces confié. Ella me entregó documentos firmados por ti. Martín sintió un golpe en el pecho. Yo nunca firmé eso. Julián sacó una carpeta de cuero desgastado.
También lo sé ahora. Adriana retrocedió medio paso. No tienes pruebas. Tengo más que pruebas, respondió Julián. Tengo copias certificadas, peritajes caligráficos, movimientos bancarios, contratos simulados y correos entre tú y Sebastián Leiva. Me llevó años reunirlo todo porque ustedes escondieron muy bien el rastro. Pero cometieron un error. Sebastián miró hacia la salida. Martín lo notó. El hombre que minutos antes parecía dueño del mundo ahora buscaba la forma de escapar. ¿Qué error?, preguntó Martín. Julián abrió la carpeta y dejó varios documentos sobre la mesa. Intentaron vender el viejo local de tu padre el mes pasado. Para hacerlo necesitaban limpiar una cadena de titularidad. Cuando pidieron el certificado histórico, apareció una anotación que Adriana no sabía que existía, una cláusula de protección sucesoria registrada por Eusebio. Ninguna propiedad vinculada a esa sociedad podía venderse sin presencia física y consentimiento directo de Martín Salgado. Martín miró a Adriana. Por eso querías que firmara esta noche. Ella apretó los dientes. Yo solo intentaba ordenar las cosas. No, dijo él. Intentabas quitarme lo último que quedaba de mi padre. Clara se levantó lentamente. Mamá, dime que no es cierto. Adriana giró hacia ella con desesperación controlada. Clara, no seas ingenua. Las familias hacen cosas complicadas para proteger patrimonio. Tu padre nunca entendió de negocios. Si yo no hubiera tomado decisiones, todos estaríamos hundidos. ¿Falsificaste su firma?, preguntó Clara. Adriana guardó silencio. Iván se pasó ambas manos por el rostro. Mamá. Sebastián dio un paso hacia Adriana. No digas nada más. Entonces Martín entendió. No era solo Adriana. Nunca había sido solo ella. Sebastián no era un amante oportunista que apareció al final de la historia. Era parte de la red. El asesor. El hombre que había revisado las estructuras. El que había convencido a sus hijos de que Martín era un obstáculo. El que había prometido a Adriana una nueva vida financiada con bienes que no le pertenecían. Martín tomó los papeles de divorcio que Adriana había colocado frente a él. Los levantó. Durante unos segundos, todos creyeron que los rompería. Pero no lo hizo. Los dejó de nuevo sobre la mesa, ordenados, como se deja evidencia. No voy a firmar. Adriana se acercó a él. Martín, escúchame. Esto se está saliendo de control. Podemos hablarlo en casa. Él la miró con una tristeza inmensa. ¿En casa? ¿Cuál casa, Adriana? ¿La que pusiste a tu nombre con engaños? ¿La que llenaste de mentiras? ¿La casa donde enseñaste a mis hijos a verme como un mueble viejo? Clara empezó a llorar en silencio. Iván no podía mirarlo. Adriana bajó la voz, intentando recuperar el tono íntimo que había usado años atrás, cuando todavía sabía fingir ternura. Martín, no hagas esto. Hemos vivido demasiadas cosas juntos. Él sintió que esa frase rozaba una parte antigua de su corazón. Porque sí, habían vivido demasiadas cosas. Nacimientos. Enfermedades. Mudanzas. Noches de miedo. Pequeñas alegrías. Años que no podían borrarse aunque estuvieran manchados. Pero una vida compartida no justificaba una traición sostenida. No lo estoy haciendo yo, respondió. Lo hiciste tú. Durante años. Julián puso una mano sobre su carpeta. Martín, tu abogado está en camino. Adriana abrió los ojos. ¿Su abogado? Sí, dijo Julián. Y también un notario. Sebastián murmuró una maldición. Esto es una trampa,
Julián lo miró. No, una trampa es traer a un hombre a su aniversario, humillarlo frente a sus hijos y presionarlo para firmar documentos bajo vergüenza pública. Esto se llama defensa. El restaurante, que al principio había observado con morbo, ahora guardaba un respeto extraño. Nadie reía. Nadie susurraba con ligereza. Lo que estaban viendo ya no era una escena matrimonial. Era la caída pública de una mentira. Minutos después entraron dos hombres. Uno era alto, de traje oscuro, con gafas y maletín. Se presentó como Esteban Morales, abogado civil y mercantil. El otro, más bajo y serio, era notario. Detrás de ellos llegó una mujer de unos 50 años que Martín no reconoció de inmediato. Julián se volvió hacia él. Ella es Elena Valcárcel. Fue contable de Adriana hace años. La mujer miró a Martín con vergüenza. Señor Salgado, debí hablar antes. Adriana palideció aún más. Elena, no sabes en qué te estás metiendo. Elena la miró con cansancio. Sí lo sé. Por eso vine. El abogado colocó una grabadora sobre la mesa. Señora Rivas, señor Leiva, antes de que digan algo más, deben saber que existe una denuncia preventiva presentada esta tarde por presunta falsificación documental, administración desleal y apropiación indebida. Nadie está siendo detenido en este momento, pero todo lo que se diga aquí podría formar parte de una declaración posterior. Adriana pareció perder, por fin, el equilibrio interno que la había sostenido. Martín, susurró. ¿Me denunciaste? Él negó lentamente. No. Todavía no. Pero debí hacerlo hace mucho. Clara se acercó a él con lágrimas en los ojos. Papá, yo no sabía. Martín la miró. Era su hija. Aún lo era. Aunque hubiera sido injusta. Aunque hubiera repetido frases de su madre. Aunque hubiera mirado hacia otro lado demasiadas veces. Lo sé, Clara. Ella quiso abrazarlo, pero se detuvo a mitad del gesto, como si no se sintiera con derecho. Eso le dolió más que cualquier insulto. Papá, perdóname, dijo. Martín cerró los ojos un instante. No es momento de pedir perdón para sentirte mejor. Es momento de mirar la verdad completa. Clara bajó la cabeza. Iván se levantó también. Yo pensé que mamá tenía razón. Pensé que tú no querías hacer nada con tu vida. Martín lo miró con una serenidad triste. Yo hice algo con mi vida, Iván. Los crié. Sostuve una casa. Cuidé a tu madre cuando estuvo enferma. Vendí herramientas de mi padre para pagar tus estudios. Dejé trabajos para llevarte al médico. Me quedé despierto noches enteras cuando tenías fiebre. Que eso no aparezca en una cuenta bancaria no significa que no valiera nada. Iván rompió a llorar. Era un llanto silencioso, avergonzado, casi infantil. Adriana lo vio y reaccionó con rabia. No se atrevan a ponerme como la villana. Todo lo que hice fue por esta familia. Martín giró hacia ella. No. Lo que hiciste fue por control. Yo te di una vida. Me quitaste una vida y después me cobraste por respirar dentro de ella. La frase la dejó muda. Elena, la contable, abrió una carpeta. Durante años se desviaron rentas de propiedades vinculadas al señor Salgado hacia Sociedades Pantalla. Algunas estaban administradas por la señora Rivas. Otras, por el señor Leiva. Hay transferencias, contratos falsos de asesoría, préstamos simulados. También hay correos donde se menciona la necesidad de neutralizar a Martín antes de la venta del local. Martín sintió un frío profundo. ¿Neutralizar? Elena no pudo sostenerle la mirada. Así lo escribieron.
Sebastián dio un golpe en la mesa. Eso está fuera de contexto. El abogado Esteban lo miró con calma. Tendrá oportunidad de explicar el contexto ante un juez. Adriana respiraba con dificultad. La mujer que había entrado al restaurante como reina de una sentencia ahora parecía acorralada por cada palabra que ella misma había construido. Pero aún no había perdido su arma favorita, la manipulación. Se acercó a Martín despacio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lágrimas tardías. Martín, mírame. Sí, cometí errores. Sí, quizá hice cosas mal. Pero tú sabes que al principio te amé. Tú sabes que fuimos felices. No puedes destruirme por dinero. Él la observó. Durante años habría cedido ante esa voz. Habría confundido sus lágrimas con arrepentimiento. Habría pensado en los niños, en el pasado, en las fotos viejas, en las promesas. Pero esa noche ya no era el mismo. No te estoy destruyendo por dinero, Adriana. Estoy dejando de destruirme por ti. Ella abrió la boca, pero no encontró respuesta. Martín sacó entonces la pequeña caja de terciopelo del bolsillo. Todos la miraron. La dejó sobre la mesa. Traje esto para ti. Adriana la miró con desconcierto. Él la abrió. Los pendientes de perla brillaron bajo la luz cálida del restaurante. Eran sencillos, delicados, casi humildes. Se parecían a aquellos que perdiste en Sevilla, dijo Martín. Los compré porque, a pesar de todo, una parte de mí todavía quería recordar a la mujer que caminaba conmigo bajo la lluvia y compartía un postre porque no teníamos dinero para dos. Adriana tragó saliva. Por primera vez, no parecía furiosa. Parecía vieja. Cansada. Vacía. Martín. Él cerró la caja. Pero esa mujer ya no está. Y yo tampoco soy aquel hombre dispuesto a desaparecer para que ella brille. Le entregó la caja al camarero. Por favor, guárdela. No quiero llevarme esto. El camarero asintió con respeto. Después, Martín hizo algo que nadie esperaba. Se volvió hacia los clientes del restaurante, hacia los empleados, hacia las mesas que habían sido testigos de su humillación. Les pido disculpas por esta escena. Nadie viene a cenar para presenciar la ruina de una familia. El anciano del ventanal inclinó la cabeza, como si aceptara la disculpa. Martín continuó, ahora mirando al gerente que se había acercado nervioso. Mañana hablaremos de la administración de este lugar. Hoy quiero que todas las mesas sean invitadas a postre y café por cuenta de la casa. El gerente parpadeó. Sí, señor Salgado. Señor Salgado. Adriana escuchó ese trato y comprendió, quizá más que con cualquier documento, que el suelo se había movido bajo sus pies. El restaurante ya no era un escenario que ella controlaba. Era propiedad del hombre al que acababa de intentar destruir. Sebastián tomó su abrigo. Yo me voy. El abogado Esteban dio un paso. No se lo recomiendo. Hay medidas cautelares solicitadas y su salida podría interpretarse mal. No estoy detenido. No. Pero tampoco está invisible. Sebastián miró a Adriana con furia. Dijiste que él no sabía nada. Adriana se volvió hacia él. Cállate. Dijiste que era manejable. La palabra golpeó a Martín con una violencia silenciosa. Manejable. Eso había sido para ellos. Un hombre manejable. Un hombre que firmaba. Un hombre que callaba. Un hombre útil mientras no preguntara. Martín se acercó a Sebastián. No levantó la voz. No cerró los puños. Solo lo miró a los ojos. Me subestimaron porque confundieron mi paciencia con estupidez.
Sebastián intentó sostenerle la mirada, pero no pudo. La noche terminó sin gritos. Eso la hizo más dura. Adriana salió del restaurante acompañada por Beatriz, que no le dirigió palabra. Sebastián se marchó con el abogado advirtiéndole que sería citado. Clara e Iván quedaron junto a Martín en la acera, bajo una lluvia fina que había empezado a caer sin que nadie la notara. Durante un rato, ninguno habló. El letrero de la Casa del Olivo brillaba detrás de ellos. Clara fue la primera. «Papá, ¿puedo acompañarte?» Martín miró la calle mojada. «Esta noche necesito estar solo». Ella asintió, herida, pero comprendiendo. Iván dio un paso hacia él. ¿Nos vas a sacar de tu vida? Martín tardó en responder. No lo sé. No quiero hacerlo. Pero ustedes tendrán que aprender a entrar de otra manera. ¿Qué significa eso?, preguntó Clara. Martín los miró con ternura y cansancio. Que ya no podrán venir a mí desde la costumbre de que siempre perdono, siempre entiendo, siempre estoy. Si quieren estar en mi vida, tendrán que venir con verdad. Con respeto. Con hechos. Clara lloró más fuerte. Lo intentaremos. Martín asintió. Entonces empiecen por no defender lo indefendible. Esa noche no volvió a casa. Fue al viejo taller de su padre. Abrió la persiana metálica bajo la lluvia. El chirrido le sonó como un animal despertando después de años. Entró, encendió la luz y se quedó en medio del lugar, rodeado de herramientas, polvo y recuerdos. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió derrotado allí. Se quitó el saco, lo colgó en una silla y sacó la nota del bolsillo. La leyó otra vez. No firmes nada esta noche. Adriana te ha mentido durante años. La Casa del Olivo nunca dejó de ser tuya. Luego leyó el reverso, que en la atención del restaurante no había mirado. Había una segunda frase. Tu padre siempre dijo que un hombre puede perderse muchos años, pero mientras recuerde dónde están sus manos, puede volver a construir. Martín se llevó una mano a la boca. Y lloró. No como había llorado otras veces, escondido, avergonzado, sintiéndose pequeño. Lloró como quien entierra una vida y empieza otra. Lloró por Eusebio. Por Teresa. Por el joven que fue. Por el esposo que intentó amar hasta desaparecer. Por los hijos que había perdido parcialmente sin darse cuenta. Por los años que no volverían. Pero cuando terminó de llorar, se lavó la cara en el viejo lavabo del taller y miró sus manos. Seguían siendo sus manos. Más arrugadas. Más lentas. Pero firmes. Al amanecer, Martín abrió las ventanas. La luz entró sobre la mesa de trabajo. Y por primera vez en 18 años, tomó una pieza de madera y empezó a lijarla. Los meses siguientes fueron difíciles. No hubo milagros inmediatos. La justicia no resolvió todo en una semana. Adriana intentó negar, después justificar, luego negociar. Sebastián trató de culparla a ella. Ambos terminaron enfrentando procesos legales que revelaron una red de engaños mucho más amplia de lo que Martín imaginaba. Se recuperaron propiedades. Se congelaron cuentas. La casa familiar quedó bajo disputa judicial. La sociedad de la Casa del Olivo pasó formalmente a manos de Martín, aunque él mantuvo al personal, al gerente y a los camareros. Especialmente al joven que le había entregado la nota. Se llamaba Lucas. Un día, Martín le preguntó: ¿por qué aceptaste entregármela? Podías meterte en problemas. Lucas sonrió con timidez. Mi madre trabajó limpiando oficinas para la señora Adriana. La escuchó hablar muchas veces de usted. No bien.
pero mi madre siempre decía que cuando alguien necesita humillar tanto a otro, es porque le teme. Martín guardó silencio. Lucas añadió: además, don Julián me dijo que su padre era un buen hombre. Y yo pensé que quizá usted también. Martín le puso una mano en el hombro. Gracias. Clara empezó terapia. No para borrar su culpa, sino para entenderla. Visitaba a Martín los domingos en el taller. Al principio se quedaba de pie, incómoda, sin saber qué decir. Luego empezó a llevar café. Más tarde aprendió a lijar pequeñas piezas. Un día, mientras barnizaban una silla, dijo: mamá me enseñó a admirar la fuerza equivocada. Martín siguió trabajando. ¿Cuál es la fuerza equivocada? La que necesita aplastar para sentirse alta. Él la miró con una tristeza suave. Aprender eso ya es un comienzo. Iván tardó más en volver. La vergüenza lo hacía torpe. Durante semanas enviaba mensajes breves que Martín respondía con cortesía, pero sin entregarse de inmediato. Hasta que una tarde apareció en el taller con una caja vieja. Encontré esto en casa, dijo. Eran fotografías. Clara de niña sobre los hombros de Martín. Iván dormido en su pecho. Adriana joven, sonriendo en Sevilla. Eusebio junto al banco de carpintero. Iván dejó la caja sobre la mesa. No sé cómo pedir perdón sin que suene barato. Martín observó a su hijo. Entonces no lo pidas todavía. Quédate. Ayúdame a ordenar. Iván asintió. Trabajaron 3 horas sin hablar. A veces, el perdón empieza así, no con discursos, sino con alguien recogiendo el polvo que antes fingía no ver. Adriana, en cambio, nunca pidió perdón de verdad. Pidió acuerdos. Pidió discreción. Pidió que pensaran en la familia. Pidió que Martín no la destruyera públicamente. Él no la destruyó. Tampoco la salvó. Permitió que la verdad siguiera su camino. La última vez que se vieron antes de firmar el divorcio definitivo fue en una sala sobria del juzgado. Adriana llevaba un traje beige y el rostro cuidadosamente maquillado. Parecía más delgada. Más dura. Menos brillante. Cuando quedaron solos unos minutos, ella dijo: ¿te sientes feliz? Martín pensó antes de responder. No. Ella sonrió con amargura. Entonces, ¿de qué sirvió todo esto? Él la miró sin odio. Sirvió para estar en paz. Adriana bajó la vista. Yo también perdí mucho. No, dijo Martín. Tú perdiste lo que intentaste robar. Lo que era tuyo de verdad ya lo habías perdido antes. Ella lo miró con rabia contenida. ¿Y qué era mío de verdad? Martín se levantó cuando llamaron desde la sala. Una familia que te amaba. No dijo más. No hacía falta. Un año después, la Casa del Olivo reabrió tras una renovación discreta. Martín no la convirtió en un monumento a su victoria. No puso su retrato. No cambió el nombre. No despidió a nadie. Solo añadió, junto al olivo central, una pequeña placa de madera hecha por él mismo. En memoria de Eusebio Salgado, que enseñó que la dignidad también se construye con las manos. La noche de la reapertura, Clara e Iván estuvieron allí. No como herederos ansiosos ni como hijos culpables que buscaban absolución rápida, sino como personas aprendiendo a mirar a su padre de nuevo. Julián Robles, ya muy débil, ocupó una mesa junto al ventanal. Lucas servía con orgullo. El pianista tocaba una melodía suave. Martín caminó por el salón observando cada detalle. Las luces cálidas. El olor a pan recién hecho. Las conversaciones tranquilas. El olivo al centro, fuerte y silencioso,
creciendo bajo la cúpula como si siempre hubiera sabido esperar. Clara se acercó a él. «Papá, hay alguien preguntando por ti». Martín giró. En la entrada estaba Adriana. Nadie la esperaba. Vestía de negro. No llevaba joyas. Su rostro, sin la seguridad de antes, parecía el de una mujer que había envejecido varios años en pocos meses. Clara se tensó. Iván dejó de hablar. Lucas miró a Martín, esperando una señal. Martín respiró hondo y se acercó. Adriana. Ella miró el restaurante. Quedó hermoso. Gracias. Hubo un silencio incómodo. No vine a causar problemas, dijo ella. Me alegra. Adriana tragó saliva. Vi la placa. Martín no respondió. Ella bajó la mirada. Tu padre tenía razón. Aquella frase le dolió de una manera extraña. No porque fuera cruel, sino porque llegaba demasiado tarde. Sí, dijo él. La tenía. Adriana apretó el bolso entre las manos. Yo, no sé quién soy ahora. Martín la observó. Durante años, una frase así habría bastado para que él corriera a sostenerla. Para que olvidara su propio dolor. Para que intentara salvarla de las consecuencias de sus actos. Pero amar a alguien no significa volver a la prisión que casi te destruye. Entonces tendrás que descubrirlo, respondió con calma. Sin usar a nadie como escalera. Los ojos de Adriana se humedecieron. ¿Me odias? Martín miró el olivo. Pensó en los años perdidos. En la humillación. En la nota. En las manos temblorosas sobre los documentos. En la noche en que todo pudo terminar con una firma y una rendición. Luego volvió a mirarla. No. Odiarte sería seguir atado a ti. Adriana cerró los ojos. Una lágrima le bajó por la mejilla. Adiós, Martín. Adiós, Adriana. Ella se marchó. Esta vez, nadie la siguió. Martín volvió al centro del salón. Clara le tomó la mano. Iván se colocó a su lado. No dijeron nada. No era necesario. Había heridas que seguirían sanando durante años, pero esa noche, al menos, nadie fingía que no existían. Julián levantó su copa desde la mesa. Por Eusebio, dijo. Martín sonrió. Por Eusebio. Todos brindaron. Más tarde, cuando el restaurante quedó vacío y los empleados apagaban las últimas luces, Martín se quedó solo junto al olivo. Sacó del bolsillo la nota original, ya gastada por tantas lecturas. La había guardado como quien guarda una llave. Lucas se acercó. Señor Salgado, ¿cierro la puerta principal? Martín miró una vez más el salón. Sí, Lucas. Cierra. El joven asintió. Martín permaneció allí un momento más. Durante décadas había creído que su vida se reducía a lo que otros decidieran darle, cariño si obedecía, respeto si no molestaba, espacio si se hacía pequeño. Pero aquella noche en el restaurante, cuando Adriana intentó humillarlo por última vez, una nota le recordó algo que nadie debería olvidar. Que la dignidad puede quedar enterrada bajo años de silencio, pero no muere. Que un hombre paciente no es un hombre vacío. Que quien ha sostenido a otros durante toda una vida también merece sostenerse a sí mismo. Y que, a veces, basta un papel doblado, una verdad escrita a mano y un instante de valentía para que el mundo entero cambie de dueño. Martín apagó la última luz. Salió a la calle. La noche estaba fresca. La ciudad seguía moviéndose, indiferente y hermosa. Él respiró profundamente, metió las manos en los bolsillos y caminó sin prisa. No volvía a la vida que había perdido.
Iba hacia la vida que, por fin, empezaba a construirse.